Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá estamos en este día, martes 11 de mayo del año 2011. Acá estamos en Sin Saco Fiscal. Acá estamos en esta nueva edición. Don Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? Muy Muy bien, buenas a la tardes. audiencia, muy bien. Guillermo, ¿qué tal? A Guillermo todos, Ver, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas muy bien. tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bueno, Claudio, Jorge y a toda la audiencia. bueno, no sé, pero si ustedes, Maxi Lagorio seguramente lo debe haber subido, la grabación de la charla de Guillermo Gert a nuestro sitio, a nuestra página web www.sinsacoweb.com. Seguramente lo debe haber puesto en el lugarcito del doctor Jorge Haddad, ¿eh? Y ahí o por ahí en el programa, cuando tiene el vertical del programa Sin Saco Fiscal, la charla que dio Guillermo la semana pasada. ¿Cómo le fue con esa charla, caballero? ¿Bien? Muy bien, la verdad que muy interesante. Bueno, mi compañero en la charla también aportó muchos temas, muy dinámico, una buena química, como se suele decir. Y la verdad que también la gente que asistió se prendió y de hecho nos pidieron armar, digamos, alguna otra charla, también vinculada con la tributación y las nuevas tecnologías. Así que bueno, estamos pensando a ver qué tema podemos largar para la próxima charla. Bien. Realmente muy buena. ¿Cómo? Bueno, gracias, Jorge. Realmente muy buena. Y usted está dando una charla de compliance. Yo estoy dando pasado mañana una charla de compliance que Uh-huh. no tengo idea la cantidad de inscriptos que hay ya, porque como es libre y es de Repar, que lo organiza Yo Repar. hoy yo lo pasé a los grupos agropecuarios en los que estoy. Hubo bastante interés, son más de 1000 personas, grandes empresas del sector agropecuario. Sí, vos sabés que quien la sacó en el momento fue Teresa Gómez, que va a ser la que me presenta, moderadora del tema. De y lujo la que esa moderadora, Jorge. Sí, ya sé. Ya Bueno, sé. entonces yo tengo ganas de participar. ¿Cómo hago para anotarme? Te inscribís, en lo que yo te mandé te inscribís, apretás Bueno, verde y no. te inscribís. La gente que no está viendo, no. ¿Cómo hace la gente que no está Entra en el viendo? Repar y ahí va a estar, en la página de Repar va a estar la actividad que se realiza académica, y en la actividad académica va a figurar un flyer, una pantalla, una publicidad con una zona verde donde dice inscribirse. Y simplemente es inscribirse, Bien. no es Si como en el conseguimos la colegio que tenés. grabación, la gente de Repar es tan gentil, también la subiremos a nuestra web sinsacoweb.com.ar, donde también están todos los programas, donde están la columna del doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata, y la columna de todos los participantes de Sin Saco y Sin Corbata. Vamos entonces a lo nuestro, comenzando por los temas del día de hoy, que hay bastantes cositas. Impuesto a las ganancias, personas jurídicas, señor Jorge Haddad. Sí, el impuesto a la ganancia sobre personas jurídicas, en un comienzo se pensó que esto iba a ser un pase rápido dentro de lo que es el Parlamento, llamémosle, no legislatura, el Parlamento, y la realidad es que ha tenido más problemas que otra cosa. ¿Por qué? Porque los números que planteaban parece que tenían algún problema de cálculo o No invocaron un número en el Excel. Claro, claro, exactamente. Parece que tenía, entonces la UIA no siempre hace lo mismo porque es la que tiene que transar con los precios de esto, especialmente el presidente. La UIA está dejando de ser kirchnerista para ser opositora con el cambio de presidente. Miguel Acevedo va a dejar de ser presidente, hoy es el representante de la Casa Rosada en la conducción de la entidad. Sí. Va a ser Díaz Funes de Riojas, Y el Funes nuevo de presidente Riojas, municipal, que es el sector más exacto, que es de alimentos, Entonces, lo que se le plantea es, señores, la cantidad no es el 90% que va a pagar el 25%. Es mucho más del 90%. O sea, mucho menos que el 90%. Hay mucha más gente que va a terminar pagando el 30 y el 35 cuando le correspondía pagar el 25. Y ahí recordemos que ese 25 venía de la legislación de Macri. No, claro, venía de la legislación de Macri que fue suspendido el año pasado. Venció el 31 de diciembre. Ese es el problema de este tema. Se les pasó
la suspensión la hicieron solamente por un año. Y cuando Con se lo cual te con este pasa, proyecto la derogan definitivamente claro, y la reemplazan por una nueva norma que es esta. exactamente, que se está utilizando en otros países, como lo dijimos en otras oportunidades, hemos tratado esto. Está siempre, tradicionalmente, en materia de impuestos, lo que se hizo fue proporcional, persona jurídica, progresivo, persona física. Realmente, Guillermo, ¿vos recordás alguno de los países que están haciendo proporcional, no, progresivo en personas jurídicas? Bueno, por ejemplo, por ahí la que estuvo dando más vueltas es la reforma tributaria que está proponiendo Biden, hacer más progresivo el impuesto a las rentas de Estados Sí, Unidos, que es lo contrario a lo que había propuesto en su momento Trump. La reforma tributaria de Trump en realidad era una exactamente, baja de impuesto a claro. las rentas. Y bueno, casualmente, digamos, viene el movimiento contrario. Igual, a nivel internacional hay varias propuestas dando vueltas. De hecho, en Europa también están en boga distintas reformas tributarias donde se hace hincapié en la progresividad no impositiva, principalmente como consecuencia de los déficits fiscales que están teniendo todos los estados a raíz del coronavirus. Claro, pero el ejemplo que dan acá es Australia, que hace por lo menos 5 años que lo tiene, y fue uno de los pioneros en establecer algo que va contra la historia, porque cambia la historia de la progresividad en personas físicas y de lo que es, llamémosle, proporcional o fijo, un porcentaje determinado. Recordemos que en Europa hace 20 años, 25 años atrás, 30 años atrás, las alícuotas no bajaban del 50% en las corporaciones. Ahora estamos hablando de un 30, 35 y acá están hablando de un 20. Había países como Dinamarca, Suecia que te cobraban el 60% a las corporaciones y después cobraban a los dividendos, a los accionistas. En esa época, claro, hoy seguís pagando muchos impuestos y tenés servicios de primera. Sí, pero a ver, Jorge, pero lo cierto es que esa política fiscal lo que generó es que las empresas se fugaran de esos países y establecieran sus direcciones en otros lugares. Sí. Y en ese sentido, digo, hay una nota muy interesante que salió esta semana, que no creo que fue un portal de web, donde básicamente cuenta los dueños de las fortunas argentinas y las empresas argentinas que ya no tributan más a nuestro país. Claro. Punto. O sea, claro, la alta presión fiscal termina por generar menor recaudación, porque, por ejemplo, Mercado Libre, Techin, se mudó a Luxemburgo. IRSA, el grupo madre de IRSA, se fue a Luxemburgo. Entonces, las grandes fortunas argentinas se están yendo, y después las personas se están yendo del país a hacer, algunas hace poquito tiempo, otras muchísimo más, y lo cierto es que eso termina por generar un efecto contraproducente. Vos sabés que cuando yo negocié convenios de doble imposición internacional, hace muchos años, pero era la moda en ese momento. Y siempre para las personas jurídicas, la renta de empresas, que si no mal recuerdo es el artículo 9, 8 o 9 del modelo OCDE de convenios, nosotros decíamos mínimo 15%. Empezamos de 20 para llegar a 15, para darle algo. Y los tipos no querían saber nada, porque negociaban cero en el país de origen de la fuente, que es, por ejemplo, una sucursal de Siemens de acá. Que acá pagara cero y allá pagaba el 45%, por ejemplo, sobre todo. La ventaja que les dábamos nosotros era eso, en los convenios, un tratamiento diferencial. Los nombres que daba esta nota, que es del diario AR, que es una franquicia del diario ES, que es español, habla, por ejemplo, de Galperín, que sabemos que se fue para Uruguay, Bulgeroni, que ya en los 90 se había ido de la República Argentina, Alberto Roemers,
que es el quinto hombre más rico de la Argentina, también se fue de nuestro país en el año 2020, tiene residencia fiscal en Malta. Hugo Sigman, que también hace muchos años ya opera desde España, él es más fuerte industrialmente allá que acá. Jorge Pérez, que es un desconocido en la Argentina, que es un hombre muy, muy, muy rico, que trabaja, es un hijo de cubanos, y es uno de los 10 argentinos más ricos en Estados Unidos, gran desarrollador inmobiliario en Miami. Gerardo Weinstein, que renunció el año pasado al COI, al Comité Olímpico Internacional, sí, para poder mudarse al exterior fiscalmente. Él cerró un acuerdo con Edmond Safra, que es del famoso grupo Safra de Brasil. Samuel Lieberman, que también vendió todo. Claro, en Argentina. Claro. Se Está viendo Panamá, Lieberman. Fue a Panamá, Lieberman, pero además maneja enormes negocios con las flores en Colombia, que provee a Europa con flores. Sebastián Bagó es otro que también se fue de la Argentina, lo mismo que Jorge y Ricardo Stuart Milne, que en el 2018 vendieron el Patagonia, el Banco Patagonia, y también se fueron para Uruguay. Gianfranco Macri, que se fue apenas terminó el gobierno de su primo, de su sobrino. Lía Numen de Zielecki, que es parte de la familia Zielecki, que es parte de los laboratorios ELEA en la República Argentina, o Petroquímica Cuyo. Algunos de sus hijos también se fueron, como por ejemplo Zielecki. En cambio, Marcelo y Carlos Zielecki todavía siguen por acá. Anabel Zielecki, que era la esposa de Héctor Timerman, también se quedó en la República Argentina. Lionel Messi, ¿cuántos deportistas? Ah, sí. Mónaco, Liechtenstein, todos tienen. Todos se fueron para allá. Todos, y tienen contratos millonarios, y acá dejan Meyer Wolf, que es de Nidera, también se fue del país. Amalia de la Corse de Fortabat estuvo varias veces con intento, pero al final Bárbara Bengoitea y Amalia Moedo, que son creo que sus nietas, se mudaron para Punta del Este en el 2020. Sí. Las familias Migens y Bemberg, dueños de cervecería Quilmes cuando la vendieron, que son parte de los dueños del Circuito de San Miguel y Central Puerto y otras eléctricas, se fueron también del país. Martín Barsaski, en Estados Unidos. Y yo lo que puedo decir Martín Migoya, Martín Mumano, Guillermo Eckliberg, que son gente de las Tech, que los dos unicornios famosos, o Eugenio Pache de Auto, que se acaba de vender en 6.000 millones de dólares, María Rosa Cartelone, del grupo Cartelone, Roberto Bonatti, y voy a seguir leyendo, es de la familia Roca, Paolo Zabaleta, ex hombre de Glencore, los Omar y Daniel Garbarino, que vendieron la empresa, cuando vendieron la empresa, empresa. está en peligro de cambiar de dueño nuevamente. Yo puedo llegar a seguir leyendo nombres, pero ¿qué significa esto? Que hay gente que no tributa más en Argentina, que por ahí sus bienes están en Argentina, por ahí generan riqueza en Argentina. Pero ellos no quedan acá. Y la pregunta que yo me hago es, ¿a la larga o a la corta, le sirve a la Argentina tener millonarios? Lo contestamos después porque está nuestro invitado, pero seguimos con el tema porque tengo cosas para agregarle, adicionarle, como Girard Depardieu. Si no te acordás, hizo ruso, se lo dio, Putin le dio el pasaporte, pero tenemos cosas así. Suyo con la nota, adelante. Sí, señor. Juan Manuel Scarso. Sí. Ahí está entrando, se está conectando con el audio. No se conecta con el audio. Bueno, previamente vamos a contemos quién es el invitado, por favor, para presentarlo. Sí. Nuestro invitado es Juan Manuel Scarso, que es un referente en la materia de la tributación de las fintech, y bueno, aceptó nuestra invitación para hablar sobre el decreto 301 que se publicó en el Boletín Oficial el sábado respecto de la ley de competitividad, que estableció importantes cambios en la materia de tributación de las fintechs. Perdón, Guillermo, perdón que te corrija una cosa. La norma ya existía durante el gobierno de Cristina, Mauricio Macri la elimina en el 2016 y el gobierno deroga la derogación de Mauricio Macri, con lo cual vuelve la vigencia previa. Está muteado.
Juan Manuel, estás muteado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy Muchas gracias bien. muchas gracias por la invitación. Al contrario, Sí, gracias a vos por participar. espero se encuentren muy bien. Es un placer poder participar de estos espacios con ustedes siempre. Bueno, en esta oportunidad me convocan a hablar sobre el nuevo decreto 301 de 2021 que fue publicado en el Boletín Oficial este sábado pasado, y desde mi opinión, vine a resolver un estado de incertidumbre para mí, ¿no? Como bien decía Claudio, hay una historia detrás de este impuesto con relación a las billeteras virtuales. Estaba el decreto 485 de 2017, que ese decreto, bajo la administración anterior, lo que venía a hacer era establecer una exención en cuentas y o subcuentas, inclusive virtuales, utilizadas en forma exclusiva en la administración y operatoria de transferencias a través del uso de dispositivos de comunicación móviles y o cualquier otro soporte electrónico. Bueno, la verdad es que esta exención, así como estaba redactada, tenía una intención, por lo que se podía entender, la intención de esta norma era, bueno, facilitar la utilización de medios electrónicos como billeteras virtuales, que se estaban difundiendo por esa época, y luego, bajo esta administración, bueno, apareció como un estado de incertidumbre y se empezaron a ver distintas posturas con relación a cómo se tenía que interpretar este decreto, ¿no? Yo creo que había dos grandes vertientes o dos grandes posturas con relación a este tema. Una postura más fiscalista, si se quiere, en el cual se interpretaba que el alcance de este decreto solamente eximía lo que era la administración de las cuentas virtuales. Para esto tengo que comentarles que hay una comunicación del Central, la 6859, la comunicación A6859, que establece, mejor dicho, que los fondos depositados en billeteras virtuales tienen que tienen que estar en cuentas a la vista en entidades financieras, ¿no? Entonces, digamos, esto es muy importante porque de alguna forma existe una regulación a las billeteras virtuales cuyos administradores se denominan proveedores de servicios de pago, PSP, ¿sí? Entonces, bajo esta regulación se empezó a decir, bueno, estamos frente al impuesto al débito y crédito bancario, que regula cuentas bancarias, y empiezan a verse un sinnúmero de cuentas virtuales, CB en la jerga, que de alguna forma no tenían como un reconocimiento en la ley de impuesto al débito y crédito bancario, ¿no? Seguía prevaleciendo la idea de que este impuesto era un impuesto que gravaba los movimientos en cuentas bancarias y otros movimientos bancarios. Luego hay un inciso en la ley de impuesto al débito y crédito, que es el inciso C del artículo 1, que grava también otros movimientos de fondos, como por ejemplo el efectivo. Entonces, tenemos algunos antecedentes de corte muy relevantes de los últimos años, como Piantoni y Hermanos, Máxima Energía, también el TETU, la Angostura SRL, Line Up, Sociedad Anónima, todos fallos de Corte Suprema, donde el máximo tribunal lo que estableció era que los movimientos de fondos que constituyen sistemas de pago organizados, es decir, estamos hablando de actividades económicas que no se perfeccionan a través de cuentas bancarias, debían estar grabadas al 1,2%, es decir, al doble de la alícuota general de los movimientos que transcurren a través de cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente ya venidos al tema que nos interesa, que es el tema de las cuentas virtuales, en billeteras que pueden ser gestionadas a través de una aplicación móvil o de un teléfono celular. Bueno, estaba esta inquietud, ¿no? De si estos movimientos en billeteras virtuales eran considerados movimientos bancarios por estar respaldados por una cuenta bancaria, o por otro lado, eran quizás considerados un sistema organizado de pagos, o de pagos organizados, ¿no? Es decir, si tenían que estar grabadas a la tasa del 1,2%. No sé si recuerdan, pero el año pasado,
una empresa muy importante, había manifestado que iba a empezar a grabar los movimientos de cuentas virtuales a cuentas bancarias al 1,2%, en parte siguiendo, digamos, esta interpretación que se estaba realizando con relación al decreto 485, ¿no? Entonces, bueno, creo que una parte de la doctrina decía, estos movimientos entre cuentas virtuales claramente son un sistema de pagos organizado, sobre todo cuando son actividades económicas, ¿no? Estamos hablando, no es lo mismo decir que yo le puedo transferir a Jorge, digamos, fondos porque, bueno, hicimos una apuesta, entonces la terminó ganando y le terminó pagando esa apuesta, o por ejemplo si salimos a almorzar y entonces de alguna forma terminamos haciendo directamente una transferencia de fondos con un motivo no económico, de una forma muy diferente a lo cual sería, por ejemplo, una persona jurídica que termina cobrando el producido de su actividad económica en una billetera virtual. Creo que son dos situaciones totalmente diferentes. Y eso es lo que, entiendo, viene a receptar el decreto 301. El decreto 301 deroga el decreto 485, que había generado toda esta serie de incertidumbres, y empieza a gravar, a partir del 1 de agosto de 2021, los movimientos de fondos en cuentas de pago. Las cuentas de pago, para que se dé una idea, están definidas en la comunicación A6859 del Banco Central, y dice que son cuentas de libre disponibilidad ofrecidas por un PCP a sus clientes para ordenar y o recibir pagos. Los PCP, para que se lleven una idea, tienen que inscribirse ante el Banco Central como administradores de cuentas de pago, ¿sí? Cumplen una serie de regulaciones del Banco Central, y de esa forma pueden administrar estas cuentas de pago que le permite a sus clientes realizar todo tipo de transacciones económicas y financieras a través de estas plataformas. Siempre estos fondos, les recuerdo, que tienen que tener un sustento en una cuenta abierta a la vista en una entidad financiera, ¿sí? Entonces, bajo este panorama, el decreto 301 cesa con este estado de incertidumbre, entiendo yo, en el cual ya se empiezan a grabar los movimientos entre cuentas virtuales, pero de personas jurídicas. A las personas humanas se las mantiene al margen de la gravabilidad, en parte como con una finalidad, creo yo, de equilibrar el tratamiento que tenían los bancos, porque recuerden ustedes que las cuentas bancarias están grabadas, pero las cajas de ahorro tienen una exención, ¿no? Una exención sobre sus movimientos en la medida que no sean utilizados en sustitución de una cuenta corriente bancaria, pueden permanecer exentos esos movimientos. Entonces, creo que en el decreto la finalidad que se logra con esto es decir, bueno, en la medida que sean personas jurídicas, es decir, que utilicen las cuentas virtuales para desarrollar actividades económicas, estaremos en presencia de una capacidad contributiva que tiene que ser objeto del gravamen del impuesto al débito y crédito bancario, y en la medida que intervengan personas humanas, no lo serán, ¿no es cierto? Por otro lado, se establece otras exenciones, como por ejemplo, exenciones a los sujetos adheridos al régimen simplificado, es decir, monotributistas, no solamente en cuentas de pago, sino también en cuentas bancarias, van a dejar de tributar el impuesto al débito y crédito. Y después, bueno, también algunas exenciones que introduce la norma, por ejemplo, las cuentas que utilicen los PCP para poder desarrollar todo tipo de movimientos de fondos, van a permanecer al margen de la gravabilidad, justamente con la finalidad de facilitar la operatoria de estos administradores, ¿no es cierto? Y después, bueno, lógicamente hay que resaltar que hay ciertas operatorias, como por ejemplo la extracción de efectivo, que puedan llegar a facilitar estos administradores de pago, van a estar alcanzados al 1,2% cuando se trate de personas jurídicas que no sean micros o pequeñas empresas, o personas humanas, desde luego, ¿no? Entonces, existen en la actualidad algunas fintech que dan la posibilidad a sus clientes de hacer extracciones de fondos a través de, supongamos, algunos cajeros, o a través de agencias complementarias. Entonces, de alguna forma, esta extracción de efectivo
va a ser calificado como un sistema organizado de pagos. Está previsto en la ley del impuesto al débito y crédito bancario ya hace un tiempo, y van a estar alcanzados al 1,2%, es decir, al doble de la tasa general. Las alícuotas generales para los movimientos de fondos en cuentas virtuales van a ser del 6 por 1000 para los créditos y del 6 por 1000 para los débitos. Entonces, toda persona jurídica que opere a partir del 1 de agosto, ¿no?, de 2021, que opere a través de estas cuentas virtuales, va a sufrir el impacto del impuesto en estos valores. Va a poder computarse un pago a cuenta, sí. Va a poder computarse, si son grandes contribuyentes, el 33% de esta percepción que le va a realizar el administrador, y en el caso de que sean, por ejemplo, empresas manufactureras medianas tramo 1, van a poder computarse el 50% de esa percepción, y si son micros y pequeñas empresas, van a poder computarse el 100% del impuesto, en la medida, obviamente, de que sean calificadas como tales y tengan su certificado MIPYME al día, ¿no?, desde luego. Guillermo, empezás vos. Bueno, arranco yo entonces la tanda de preguntas. Sí. Bueno, Juan Manuel, siempre es un placer escucharte, la verdad que pones Una clase. todo con demasiada claridad, digamos. Estuvo muy bien, digamos, lo que mencionaste, aclarando ciertos conceptos, porque justamente, bueno, en los considerandos del decreto se hace mucho hincapié en la cuestión de la igualdad, ¿no?, entre, bueno, el sector bancario y el sector de las fintechs. Ahora bien, ¿cómo tomó el sector fintech este decreto? Yo creo que el sector fintech lo tomaba con naturalidad. Me parece que era una norma que podía llegar a establecerse en cualquier momento. La verdad es que, bueno, terminó publicándose este sábado. Llama un poco la atención el día en el cual se publica en el boletín oficial, pero bueno, creo que es una norma que se entendía iba a llegar en cualquier momento, ¿no? No era una norma que realmente el decreto 485 era un decreto que traía interpretaciones en ambos sentidos. Ya, como les decía, el fisco lo interpretaba de una determinada manera. De hecho, hay alguna doctrina también publicada hace muy poco que establecía la postura en la cual los movimientos entre cuentas virtuales no debían ser considerados como movimientos alcanzados por la exención. Sin embargo, el sector fintech creo que tenía otra interpretación de este decreto, ya que, bueno, la redacción del decreto 485 ofrecía ese tipo de interpretaciones, ¿no? Es decir, si todos los movimientos de fondos en cuentas virtuales se encontraban alcanzados por la exención, o si solamente eran los movimientos que realizaban los administradores de estas cuentas, ¿no? Entonces, bueno, frente a este estado de incertidumbre, creo que el decreto 301, por lo menos desde mi punto de vista, aclara en cierta forma. Juan Manuel, dos o tres datos políticos que sirvan para el análisis de ustedes. El primer dato es que este decreto cierra una discusión sobre cómo ver, leer y posicionar a las operaciones con criptomonedas y fintech en la Argentina. Una discusión que tenía a Guzmán de un lado, la FIP del otro, la CNB del otro, el Banco Central del otro, la UI del otro, y creo que el cafetero de la esquina de la Casa Rosada también tenía su opinión. Entonces esto como que termina de generar. ¿Por qué? Viene toda una batería de medidas en las próximas semanas para limitar el crecimiento de la fintech cargándolas de impuestos y regulaciones operativas. Segundo, para que los bancos den la información. ¿Se acuerdan que contamos en este programa que la Oficina de Estadística del Banco Central le pidió a los bancos que informaran quiénes estaban operando? Bueno, ahora va a dejar de estar en estadísticas y con este nuevo cuadro va a empezar a pedirse la información de qué persona está operando con qué. Ahora hay una herramienta legal para sí solicitar el nombre de las personas. Hasta acá no existía. No sé si me equivoco, Juan Manuel, pero creo que ahora vamos entendiendo un poquito. Han decidido frenar el crecimiento de la fintech en Argentina y por el otro lado lanzarse a una fuerte presión fiscal hacia esos canales. Sobre todo las criptos, que hoy son responsables de casi el 70% de la fuga de dólares que hay en la Argentina, según la visión del Banco Central. Recordemos que en un año Argentina abrieron cuentas para criptos 2 millones
300.000 argentinos. No interrumpo más. Claudio, sí. La verdad que estoy de acuerdo con Claudio en su visión. Creo que se vienen fuertes regulaciones para el mundo cripto. El mundo cripto ya tiene algunas regulaciones a nivel fiscal. Hay un régimen informativo actualmente que alcanza a las billeteras virtuales, a los agrupadores de pagos electrónicos e incluso por lo menos a las billeteras o las exchange de criptomonedas, ¿no? En el cual tienen que reportar una serie de datos relacionados con movimientos que ocurren durante un mes determinado por parte de los titulares de estas cuentas en el país, ¿no? Yo te pregunto de algo que me quedó picando. Vos dijiste que la persona física que opere no va a estar grabada, como no estaba grabada la caja de ahorro. En cambio, la persona, el que haga una actividad comercial, yo como profesional, hago una actividad que no es benéfica, es onerosa, y soy monotributista, ¿estaría exento entonces? Yo entiendo que sí, Jorge, es buena la pregunta que haces, porque a medida que una persona humana desarrollara actividades comerciales, tendría una confusión por ahí de movimientos en su cuenta virtual que haría realmente impracticable determinar qué porción de esos movimientos de fondos responden a operaciones personales y cuáles a operaciones profesionales o comerciales, ¿no? En algunos casos. Entonces creo que con un criterio muy lógico, en el decreto se ha establecido que solamente tributen las personas jurídicas. Creo que se trata de una situación en la cual, al no tener un producto diferenciado, como ocurre en el caso de los bancos, que hay una cuenta corriente y una caja de ahorros, en este caso la decisión fue por el lado de identificar quién es el titular, ¿no? Si es una persona humana o una persona jurídica, y sobre esa diferenciación han establecido quienes tenían que estar frente al gravamen y quienes no. El fideicomiso de administración estaría considerado persona jurídica. El fideicomiso de administración estaría considerado una persona jurídica. Con lo cual estaría exactamente. Claro. Sí. Como ente diferenciado, ¿no? Cuyo quit eventualmente empiece con 30. Sí. Imagino que 30. Sí. Sí. Ahí lo incorporan como persona jurídica. Sí, yo tengo otra pregunta para Juan, teniendo en cuenta un poco lo que comentó Claudio respecto a las modificaciones sobre el sector fintech. Quería preguntarle puntualmente si hay algún tipo de comunicación entre el sector y el gobierno, digamos, más que nada teniendo en cuenta el rol importante, ¿no?, que tiene el sector fintech en relación a la inclusión financiera de una gran parte de la población argentina, o digamos, son medidas unilaterales que se están tomando por parte del Ejecutivo. Guillermo, realmente no estoy al tanto de las comunicaciones o de la interacción que pueda llegar a haber entre la fintech y el gobierno, ¿no? Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que sin lugar a dudas es una medida que tiene alto impacto en la fintech, sobre todo en términos administrativos incluso, ¿no? Fiscales absolutamente también, pero es un impuesto, creo yo, complejo de implementar. Requiere de una gran carga administrativa implementar todos los controles que se hacen sobre estas cuentas. Le destaco un detalle que no es menor. Hoy actualmente, para poder eximir, hay una gran batería de exenciones y de reducciones de alícuota en este impuesto, ¿no? Que solamente se pueden tornar operativas si actualmente en el ámbito de la industria financiera, y posteriormente se espera que en el ámbito de la fintech sea igual, consultando un padrón de beneficios que se llama registro de beneficios fiscales en el impuesto al débito y crédito. Es decir, si yo hoy puedo beneficiarme con una exención o una reducción de alícuota, tengo que registrar mi cuenta a través de un servicio de conclave fiscal, y después es la entidad financiera o la fintech, en su caso, quien consulta ese padrón, lo integra a sus sistemas, y de esa forma me puede garantizar que mis movimientos no van a estar grabados. Es decir, toda esa integración tecnológica realmente lleva tiempo de implementación, es costoso,
es complejo y realmente, bueno, desde luego que tiene impacto para las personas jurídicas que sí van a ser repercutidas por el impuesto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un impuesto que se estableció en el año 2001, iba a tener una vigencia de un año, y luego con sucesivas prórrogas llegó hasta el día de hoy, 20 Es años raro después. en Argentina que ocurra una prórroga así. Extraño lo que decís. Tenemos muchas prórrogas de impuestos y no es el único tampoco, ¿no? No hay que descuidar que era un impuesto que se podía computar íntegramente contra el impuesto a las ganancias. Actualmente las personas jurídicas que no son micros y pequeñas o no son medianas manufactureras solamente se pueden computar el 33% del impacto del impuesto. Entonces, sin lugar a dudas, este es un impuesto que repercute en el costo de las empresas, que constituye un gasto, una pérdida para ellas, y bueno, seguramente en la medida que sea posible, muchas de ellas lo trasladarán al precio de sus productos o servicios, ¿no? Ahora te pregunto desde el rincón de la sonraya, como solía decirse, en un momento en el mundo en el que estamos o nos están llevando a la digitalización de todo. El martes pasado tuvimos un entrevistado que entre las cosas que comentó sobre lo que estábamos hablando era lavado de dinero y los impuestos, dijo, mira, yo siempre propongo lo mismo para eliminar el negro que hay en Argentina, que es enorme. Eliminemos la moneda, hagámoslo todo por vía digital. Y se acabó, tienen que hacerlo todo en blanco. Me estuve fijando y en India lo hicieron hace 4 años, sacaron los 2 billetes mayores, de mayor valor. Fue un caos. Después se empezó a normalizar con una cantidad enorme de billetes de menor valor. Iban en carretillas para pagar 2 kilos de papa. Pero la tendencia mundial es la digitalización. ¿Esto ayuda, no ayuda? ¿Porque nosotros vamos al revés o me equivoco? Sí, sin lugar a dudas, la digitalización de los medios de pago es un hecho. Es un hecho porque las nuevas generaciones piden mayor agilidad, ¿no? Para eso. Creo que tenemos una gran cantidad de nativos digitales que solamente van a operar a través de un teléfono celular o de una computadora. No, creo que vamos camino a tener menor presencialidad en sucursales, en bancos, para hacer operaciones. Realmente, la verdad es que habría que analizarlo desde un punto de vista económico. No me considero especialista en eso, para ver si es la solución a problemas por ahí de inflación, supongo. Realmente no lo sé eso. Pero me parece que... Acá también me meto, Juan Manuel, por 2 temas. Jorge, te tuvo mal, se acaba de adelantar al tema que vamos a analizar el próximo lunes en Sin Saco Te Chambís, donde justamente vamos a hablar de esto, la intencionalidad de tener toda una economía digital. El tema problemático acá es que en Argentina el 40-45% de la economía es en negro. Entonces, difícil es eliminar el físico cuando en realidad la economía casi camina por el físico. Y hay un montón de actividades que solo funcionan con físico. Y el segundo es que acá el objetivo de los gobiernos va a ser no solo tener la moneda de intercambio, sino el aparataje electrónico de intercambio. Entonces, no es que van a dejar que el negocio las hagan la ASAP y la FISTech. El gobierno mismo, si hace que la economía sea digital, va a crear todas las empresas digitales necesarias para manejarlo ellos. Y este es el riesgo. Lo que hoy uno hace con Mercado Pago, o lo que uno tiene por Uala, por ahí mañana se torna obligación hacerlo por una app del Banco Nación. Y ese es el riesgo que tiene. Primero, y además después de eso, se puede dejar de imprimir papel moneda, pero usted debería hacer un stablecoin, o sea, una criptomoneda con un valor de referencia que sea estable en el tiempo. Puede ponerlo sobre la producción primaria o sobre las reservas de oro del Banco Central, pero no sobre una reserva llena de bonos que sube y baja de precio. Claro. El tema monetario es una variable importante para llevarlo adelante. Sí. Nada más que contarle que quien quiera escuchar un poquitito hablar de esto también pueden entrar
el próximo día lunes en Sin Saco, Fin and Tech. Sí, realmente me parece que es un tema muy interesante. Y sí, sin lugar a dudas, la digitalización contribuye a combatir la evasión y contribuye a combatir la informalidad, ¿no? Sin lugar a dudas. El tema es que, bueno, con una imposición como la que estuvimos analizando hasta ahora, el impuesto de débito y crédito, sin lugar a dudas puede llegar a ser un desincentivo. Habría que analizar después, bueno, eventualmente cómo termina impactando esto, si en los hechos es un impuesto tolerable por las personas jurídicas o si terminan migrando hacia otros medios de pago menos perniciosos desde lo fiscal, ¿no? ¿Qué otros podrían ser? No quedan muchos. Por eso no me Realmente. imagino. Guillermo, te Realmente. interrumpí. Sí, yo tengo una última pregunta y después ya lo dejamos en paz a Juan, que la verdad nos excedimos de los temas por el cual lo habíamos convocado, pero bueno, la verdad que sabe tanto que está bueno hacerle, digamos, hacer un ping-pong de preguntas con él. Yo te quería consultar, a ver, Juan, que me digas en la actualidad cómo está el programa de transferencias 3.0 en cuanto a su implementación. ¿Avanzó, no avanzó? Perdón, ¿Cómo viene ese tema? empecé aclarando para mí que es 3.0. Eso se lo dejo a Juan. Bueno, Juan, El todo programa 3.0 es un programa muy ambicioso del Banco Central que lo que busca es fomentar todo tipo de interacciones de bancos y billeteras virtuales. Por decir, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Si hoy quisiera pagar en un comercio que acepta pagos electrónicos, lo puedo hacer desde una cuenta bancaria, lo puedo hacer desde una billetera virtual, y este comercio cobrar en el acto con una agilidad súper tendiente a cero. Podría cobrar en el acto en su cuenta bancaria o virtual o de cualquier medio electrónico esos fondos en el acto y poder procesar la operación de forma inmediata, ¿no? Es un proyecto muy interesante del Banco Central que lo que pretende justamente es esta interacción y esta integración entre bancos y billeteras virtuales. Sé que muchas empresas y entidades financieras lo han implementado con éxito y que bueno, quedan algunas otras sin poder implementarlo, pero realmente no lo sé, no estoy al tanto de cómo va el avance de esta integración, pero sé que es un proyecto que algunas lo han implementado y ha sido muy beneficioso para la gente y para los comerciantes, ¿no? Muy bien. y Bueno, estarían alcanzados con este impuesto del 1,2. Eventualmente sí. Cuando tenemos comercios que son titulares de una cuenta virtual, pasarán a tributar el 1 de agosto por sus movimientos en cuentas virtuales el 0,6% o el 6 por mil, ¿no? Por esas acreditaciones. Sí. Y de la misma manera que si tuviera una cuenta corriente bancaria, ¿no? Claro. Ese es el objetivo primordial de este decreto. Lo equiparan. Bien. Bueno, caballeros, creo que hemos tenido una lección, sin ninguna duda, sobre el tema fiscal y fintech, y no va a ser la última vez que lo vamos a tener acá, y tampoco creo que va a ser la última vez que inician alguno de los programas de la serie Sin Saco, Juan Manuel. Un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias a todos. Un placer enorme. Que anden muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, estábamos entonces hablando de los ricos que se van de la Argentina. Jorge, ¿usted quería agregar alguna cosita más? Sí, estábamos hablando de cómo derivaban en diversos países, Liechtenstein, por ejemplo, las sedes, el domicilio de la sede de la empresa, la sede de administración efectiva de las empresas o los domicilios de cada uno en personas humanas. Se van yendo. Pero recordemos que esto no es una cuestión exclusiva nuestra, sino que es mundial. Los grandes ricos del mundo le están pidiendo en Estados Unidos que le apliquen más impuestos. ¿Se acuerdan a Trump que le decían queremos pagar más impuestos nosotros porque había bajado los impuestos? No, lo veíamos como Disney directamente, sí, una cosa loca.
pedían ellos que le cobraban más impuestos, pero sus empresas seguían en paraísos fiscales. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero lo que pasa es que ellos en Estados Unidos tienen, como nosotros, el doble impacto. Paga la empresa por la ganancia, distribuye los dividendos y paga el que recibe los dividendos. Acá tenemos distinta tasa para uno y para otro. Para dividendo estamos en el 7 y para las empresas estamos en el 25, 30, 35. Y es diferente uno con otro. La historia siempre ha demostrado que llega un momento, la curva de Laffer se llama, llega un momento que de tanto cobrar, la recaudación baja. Por eso hacen tanto hincapié en que va subiendo Efecto la Tanzi, recaudación. perdóneme, efecto Tanzi. El efecto Tanzi. Uno es La el curva de efecto Laffer es un Tanzi. formato, el efecto Tanzi es cuando uno llega un momento que la presión es tan grande que comienza a cobrar menos. El efecto es así. Cada vez que aumentás más, como exprimir un limón, llega un momento que te quedó la cáscara nada más, no hay más jugo. Entonces, la recaudación te empieza a bajar. Y esto es lo que creo que está sucediendo en nuestro país con el aumento de las tasas. Y eso te complica con la competencia con otros países. Pero ojo, los países vecinos, sacando Uruguay, que siempre tuvo una estabilidad en materia tributaria, tanto para las inversiones extranjeras como para los locales, la reforma que se quiso hacer en Colombia y que provocó este caos fue por materia de impuestos. La Tiene razón reforma... usted, Jorge, tiene razón usted, la curva de Laffer es la que cae en la recaudación por aumento de la presión y el efecto Tanzi es por el efecto sobre la inflación en la recaudación, donde al final termina por dar el efecto. En Colombia, como bien dice usted, hubo un tema que inició por algo fiscal, que era un cambio en el IVA, pero detrás hubo y todavía hay una operación montada por parte de ex FLN, ELN, Estoy de acuerdo, pero el detonante es ese. Acá hubo un muerto en Neuquén por un tema fiscal. Nosotros nos olvidamos, pero tuvimos también un muerto, un maestro, cuando... Fuente Alba. Exactamente, habría que recordarlo eso. Y en Chile lo mismo, por una suba de 15 pesos, 30 pesos, muy mal. Es lo que cita el Instituto Patria cuando le dicen que no quieren aumento de tarifa de luz y de gas, porque el Instituto Patria te dice, mirá, hubo problemas en Jamaica, hubo problemas en Santo Domingo, hubo problemas en México, hubo problemas en Brasil, fueron terribles los problemas que tuvo Dilma por el aumento del colectivo. Sí. Se pierde elecciones por eso, y la frase que se le adjudica a Cristina Fernández es, yo no vine acá para perder elecciones. Y ahí es donde comienza el conflicto con Martín Guzmán. Sí, correcto. Eso es un tema, yo te diría, es una burbuja nuestra. Pero en el resto de los países es complicado. Siempre que movés impuestos, tenés reacciones que son inesperadas. No sé qué opinás sobre esto vos, Guillermo, pero creo que... No, coincido, Jorge. Últimamente los movimientos populares que se están suscitando en toda Latinoamérica están muy vinculados con el tema impositivo. De hecho, digamos, en Chile derivó, digamos, que se fuerce la implementación de un impuesto también a los ricos, en cierta manera. Y también la reforma de su constitución. Y después, bueno, hay algunos sectores, digamos, hay algunos países de Latinoamérica que, bueno, realmente reina la incertidumbre, como puede ser el caso de Perú, ¿no? Digamos, con las próximas elecciones. Pero sí es cierto, lo que sí, digamos, no salió, y me agarro un poco de lo que dijo Claudio respecto del Instituto Patria. El Instituto Patria no salió a desmentir los dichos de Guzmán, que dijo que nuestro sistema tarifario era pro rico. Claro. Justamente. Bueno, vamos a otro tema que también está conectado mucho con la política, y es la afirmación del ministro de Vivienda y Hábitat, Ferraresi, quien dijo que
hay que establecer un impuesto a la unidad inmobiliaria vacía, a la vivienda sin ocupar, sin alquilar. Guillermo. Sí, yo creo que, digamos, los dichos de Ferraresi lo que generan es inclusive todavía más incertidumbre sobre el sector inmobiliario, ¿no? Es algo, digamos, no es algo nuevo. En su momento Kicillof también lo había mencionado, y después en campaña se tuvo que desdecir de lo que había dicho, de este tipo de propuesta. Ahí vos por ahí tenés más info, Claudio, respecto de, digamos, si realmente se puede Es un materializar. proyecto que viene dando vuelta hace mucho tiempo, que la ley Lipovetsky ha vuelto a profundizar. En realidad hoy el gobierno, en realidad el Instituto Patria está analizando un cambio en la ley Lipovetsky. No tanto en la ley per se, sino en el índice de actualización. Porque lo que ha convertido es unidades que hace 24 meses estaban en alquiler por 8.000 o 12.000 pesos, hoy estén costando 70.000 pesos. Lo que ha hecho que muchísima gente no pueda recibir. Entonces, cualquier unidad que vos sacás con un precio lógico, la toman. Pero cualquier renovación se está trabando, porque la actualización automática ha generado este salto. Lo sé porque he estado justamente días pasados hablando con gente del sector inmobiliario y me contaba esto. O sea, dice, conseguir, porque la gente se tiene que ir porque no puede renovar. Y si pones algo un poquito bajito para empezar, se matan por agarrarlo. Es más, te piden pagarlo por adelantado. Es muy poco común en la práctica inmobiliaria argentina, gente que te dice, anclame el precio, te pago el alquiler completo con plata y dólares. Entonces la diferencia que obtendrías de cobrar el alquiler, la haces por diferencia cambiaria, ante la expectativa de una suba del precio del dólar. Recordemos que el promedio para este año fue calculado en el presupuesto 2021 en 102.5 y estamos casi en 100 pesos. Ya no vamos a cumplir ese objetivo del gobierno. Y hoy hay muchos informes en la City hablando sobre la posibilidad de una devaluación fuerte del peso, y hay consultoras, que no voy a mencionar, que dicen que ellos lo ven a fin de año en 250 pesos por dólar. Lo que estamos hablando de un deslizamiento de la cotización de 150% que para mí no la resiste la sociedad argentina. Pero bueno, son cálculos de analistas y los dejo a ellos. No es casual que muchos se hayan retirado del REM. Claro. Que se haya retirado del REM. Pero la pregunta es, vamos a jugar con el tema fiscal. Mañana el gobierno decide poner un impuesto de $1, no importa el valor. Sí. Sobre una casa o un departamento o una unidad inmobiliaria personal que no es vivienda única, que esté vacía. ¿Cómo lo ven? Legalmente hablando. Yo creo que, digamos, primero habría que ver el texto que envíen, pero a ver, me parece que si vos destinás en préstamo a algún familiar esa unidad, no debería estar alcanzado por un impuesto, por el simple hecho, digamos, que también siempre hay un límite que está muy vigente en materia tributaria, que es el avance sobre la propiedad, ¿no? Me parece que en ese sentido habría que tener mucho cuidado con lo que pretenden legislar. Sin perjuicio de ello, ya existió, digamos, Jorge, yo por ahí no lo tengo tan fresco, pero el impuesto a las ganancias creo que estaba alcanzado en su momento respecto a la casa. Le iba a pedir justamente a Jorge si tenía alguna experiencia, yo no la recuerdo, que me la recuerde. Sí, lo que había era la ganancia presunta. Claro. La ganancia presunta sobre por ejemplo, la quinta, después vinieron los country, te hablo antes de los country, ¿no? Las quintas que se tenían, el departamento ocioso, estamos hablando del periodo de ganancia, se pagaba ganancia por la fuente de ganancia, no renta mundial. O sea, no pagabas presuntamente por el departamento que tenías en Nueva York ni por la casa que tenías en Punta del Este. Pagabas por lo que tenías acá en Mar del Plata o la vivienda que tenías en otro lado, desocupada. Presuntamente pagabas por tu propia casa también, desocupada. Se llegó a eso. En otras épocas, mucho más viejo. Pero la experiencia te da que
no es un resultado lógico y van a empezar a aparecer, yo digo, justificaciones, algunas justificables, otras injustificables directamente. Yo en un momento dado era titular pleno o en parte de 5 propiedades. Entonces recibí una nota de AGIP, o sea, rentas de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndome por qué no pagaba ingresos brutos si yo estaba alquilando. Me presumían que yo tenía de las 5, una como vivienda y las otras 4 alquiladas. Entonces, la respuesta mía fue, una es mi casa, habitación. 2 son mi estudio. Es un estudio que tiene 2 pisos y son 2 unidades de vivienda. Y en las otras 2 que me quedan vive cada uno, 2 de mis hijos. El otro vive conmigo. Se acabó, no me molestaron nunca más, pero esto que yo te estoy diciendo, pueden aparecer hijos, ahijados, padrinos, donde vos se lo cedés. Y realmente si él lo ocupa o no lo ocupa, te lo van a demostrar con el consumo de luz y gas. Exacto. Ahí es donde vos vas a tener que dejar 2 o 3 días la luz prendida como para hacer figurar que no estamos haciendo apología del delito, ¿no? Acá, pero... No, pero lamentablemente nos llevan a eso, el aumento de presión. Exacto. A ver, una de las cosas, hoy la soja ha tocado $600. Hoy el mundillo kirchnerista vuela el rumor de que hay necesidad de subir las retenciones. O sea, como están ganando mucho en el campo, hay que sacarle plata. Entonces me contaba un amigo en Entre Ríos que te aparece un camión brasilero que te pone la culata en el campo y te carga $180 la tonelada. Y te da el billete vivo en la mano. Agarran el camión, lo llenan y se van para Brasil, y en Brasil lo venden en $590. O sea, la diferencia para el brasilero es enorme. Y en Argentina lo que te permite es ir que toda la operación sea en negro. Te agarraste los $180 lieto en el bolsillo. Ahora vos fijate lo que llegamos en Argentina. Le generamos, con el capital argentino y con el trabajo argentino, le generamos ganancias al intermediario brasileño. Pero es la verdad, cada vez que hubo un aumento así, o hubo una imposición mayor sobre el campo, Uruguay empezó a exportar más trigo, más maíz, no se sabía de dónde salía. Bueno, primero empezó a exportar y después empezó a producir tanto Paraguay como Uruguay. Claro. Hoy los grandes campos de soja de Paraguay son básicamente de brasileños y de argentinos, pero sobre todo argentinos. Y los grandes campos de producción, por ejemplo, de Uruguay, son de argentinos. Brasil Agro tiene compró 4 fincas en Bolivia y tiene muchísimo territorio en Brasil. Brasil Agro es una empresa controlada por Cresur, la dueña del grupo IRSA. Claro. En vez de trabajar desde Argentina, trasladaron el negocio sobre Brasil y en Brasil alquilan tierras en Paraguay y en Bolivia para producir. Como hace muchos años, por imposición a manzanas y peras en Río Negro, se trasladaron todos los dueños con toda la tecnología a Brasil. Claro. Y después Chile copió de Brasil. Y hoy nosotros no tenemos nada. Produce alfalfa. Claro. Comida para vacas. Exactamente. Jóvenes, volvamos al tema tributario, que nos está muy linda la charla, pero la gente nos está pidiendo temas tributarios. Entonces, ya hablamos de eso, del tema de los departamentos, vamos a las deducciones de personas físicas en el impuesto a las ganancias, don Jorge. Sí, lo que quería hacer hincapié especialmente era que nosotros hace poco tiempo tuvimos una reforma y comentamos una reforma legislativa que no se aplica ahora. Esto es del año pasado, los 150.000 pesos no corren ahora, corren de acá a futuro, pero ahora vamos a pagar con los montos que corresponden a la ley que regía impuesto a las ganancias en el año pasado, 2020. Monto de cónyuge por año, 115.500 pesos. Hijos menores de edad, de 18 años o incapacitados para trabajar, 58.300 pesos. Hoy no hay tope
para el incapacitado, acuérdense, pero esto no es para atrás. Ahora va a tener que pagar después de los 18 años. El mínimo no imponible es 123.900 pesos. La deducción especial que siempre hay, 248 para empleados en relación de dependencia y 595 para profesionales emprendedores. Para relación de dependencia, 594, y para los nuevos profesionales y emprendedores 310. El seguro de vida y de retiro 18.000 pesos, se quedó desde hace siglos en 18.000 pesos, como si no pasara nada. Gastos de sepelio 996.000 pesos. PAMI paga más que esto en un gasto de sepelio y no lo actualizan. Intereses hipotecarios. Hubo en la época de Macri varios intentos de colocaciones de hipotecas por saldo de precio actualizadas, con 20.000 pesos de intereses. ¿Qué es lo que van a deducir? Es donde se vive. O sea, yo no entiendo. Servicio doméstico, 124.000. Alquileres hasta el 40% de lo pagado. Siempre y cuando no supere ese 40%, 124.000. Y si lo supera, ¿cuál es el problema? Si usted la está pagando, es un alquiler. Esto no se entiende. Aquellos que hacen estos cálculos, no sé dónde viven y no sé qué es lo que realmente pretenden hacer. Intereses y rendimientos sobre depósitos bancarios con cláusula de ajuste es el 15%, recuérdenlo. Distribución de dividendos y utilidades el 7%, y para aquellos que compraron una propiedad a partir del 1 de enero de 2018 y lo venden, pagan el 15%. En cambio, si la propiedad está comprada antes de esa fecha, 1 de enero del 18, pagan el ITI. Quedaron vigentes los dos y en pareja y en paralelo los dos impuestos. Uno sobre impuesto a las ganancias, el 15% en lugar del 25, 30 o la escala progresiva. Una tasa fija. Un impuesto celular, como lo decimos técnicamente nosotros. Y después, sobre los instrumentos financieros y las monedas digitales que estuvimos hablando, el 15% sobre el excedente de 123.000, 124.000 pesos. Estos son los montos con los cuales nos vamos a tener que manejar con el contador para hacer la liquidación que se va a tener que pagar ahora en junio, que es lo que nos corresponde a las personas humanas o físicas, como se llamaba antes. Bien. Vamos con el tema del aporte extraordinario, Guillermo. ¿Qué nos querés contar? Sí, no, hoy estuvieron circulando unas pautas de trabajo que salen desde el seno de la AFIP, donde ahí establecen ciertos criterios a la hora de fiscalizar contribuyentes respecto del aporte solidario. Estas pautas de trabajo dividen en distintas etapas, si se quiere de alguna forma, a la hora de determinar cómo va a avanzar la fiscalización. En una primera etapa están casos o supuestos como por ejemplo del contribuyente que no haya presentado la declaración jurada como contribuyente del aporte, o aquellos que la hayan presentado y hayan, en teoría, según la información que tenía la AFIP, debería tributar el aporte y presenta una declaración jurada con diferencias negativas, donde ahí, bueno, la AFIP establece algunos criterios respecto a ver si quiere de alguna manera eludir el pago del aporte. Después también respecto a aquellos contribuyentes que se hayan presentado manifestando la AFIP a través de una multinota o a través de alguna presentación, alegando que no iban a pagar el aporte porque consideraban que no les correspondía. Pero bueno, tal vez lo interesante de acá es que también establece criterios respecto de los contribuyentes con acción judicial. Que ahí, en principio, el criterio es avanzar con una fiscalización por más de que tengan una acción judicial interpuesta, salvo en el caso que tengan alguna medida cautelar a favor. Si no, la regla es avanzar, que era un tema que estaba dando vueltas, es que no se sabía bien cómo iba a proceder el fisco en el caso, digamos, de los contribuyentes que hubieran decidido accionar ante la justicia contra el pago del aporte. Y después,
otro tema que también viene a aclarar algunas dudas que estaban dando vuelta era qué herramientas iba a exponer el fisco para eventualmente desalentar de alguna manera las acciones judiciales, que bueno, en su momento era una cuestión potencial, que se suponía que se iban a presentar, o desalentar aquellas que eventualmente se hubieran presentado, ¿no? Y acá lo interesante es que establece como pauta de trabajo el procedimiento de determinación de oficio, porque dice que finalizada la fiscalización, si se considera que el contribuyente tiene que pagar el aporte, se van a seguir los lineamientos del artículo 16 y siguientes de la ley 1183, que es un tema importante porque abre la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, eventualmente. Y si abre la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, ya lo veníamos planteando también en otras emisiones, lo que se vaya a discutir ante el tribunal va a tener efecto suspensivo, la evaluación tributaria va a tener carácter suspensivo. Con lo cual, bueno, era un tema que también había generado dudas en su momento, que no se sabía si la FIP iba a avanzar con medidas preventivas como embargos y demás, o si directamente no iba a avanzar por el canal del procedimiento de determinación de oficio, e iba directamente a notificar las liquidaciones, como una manera de abstraerse de ese procedimiento arreglado y directamente emitir un título ejecutivo. Bueno, a lo que voy, digamos, con estas pautas de trabajo, como viene a esclarecer esa cuestión. Si bien, bueno, hoy estuvimos ahí teniendo un ping-pong con Jorge, y Jorge es medio escéptico todavía al respecto. ¿Cuál es su posición, Jorge? No, lo que pasa es que yo creo que yo me pongo vocal del Tribunal Fiscal, me declaro incompetente porque la ley no lo prevé, específicamente porque considera el fisco que no es un impuesto. Entonces, claro, yo eso iba a preguntar sin saber, digo, si le da competencia al Tribunal Fiscal está reconociendo que se trata de un impuesto, pero había dicho que no era un impuesto. Lo que pasa es que aplican en determinación de oficio y no otro de los tantos procedimientos que tiene la 11C83, porque está la 11C83 y porque están analizando sobre la base de bienes personales. Entonces, si me van a aplicar la 11C83 y también aplica la ley penal tributaria, y yo planteo ahora también, bueno, yo digo, estoy cuestionándolo judicialmente y no me voy a autoincriminar, porque usted me puede hacer una denuncia penal, porque la ley lo permite. Entonces yo, ante no incriminarme, a usted le digo, estoy en el juzgado tal, y no le doy más información. Si quiere, vaya y búsquela allá. ¿Por qué? Porque no quiero autoincriminarme. Entonces, es un tema, como te das cuenta, sumamente discutible. Hoy lo hablábamos con Guillermo y yo decía, se van a borrar. Yo, Tribunal Fiscal, me borro, no quiero tener esa papa caliente en la mano. La tiro para otro lado, para ser claro. Por eso, y él decía, no, pero si es la determinación de oficio, el paso siguiente de acordarle, sí, tienes razón, pero yo me borro. Si puedo borrarme, me borro. Yo me pongo en ese lugar, ¿no? Me cuenta, sí, me mandan un igual, mensaje. Sí, Jorge, dale. No, digo, Guillermo. No, yo creo que tampoco no es una cuestión menor que estas pautas de trabajo se hayan difundido después del vencimiento, Jorge, porque, digamos, habían aquellos que, digamos, pagaron por miedo a, digamos, por ahí las medidas que podía llegar a implementar la FIP, ahora no sé, se deben estar replanteando, bueno, ya igual hay toda una idea de repetir por parte de aquellos que pagaron el aporte. Pero bueno, ahora, si eventualmente se abre la competencia del Tribunal Fiscal, teniendo en cuenta el efecto suspensivo, y bueno, que por ahí lo que se gana yendo al Tribunal Fiscal es también licuar la deuda muchas veces. Sí, no deben estar muy contentos, digamos, por haber pagado el aporte, es mi opinión, ¿no? Aunque la realidad, seamos sinceros, se achicó 2 años del procedimiento ante el Tribunal Fiscal. No, sí, pasó a 3, 2,5 con la digitalización. Para los nuevos, no sé lo que pasará de ahora en adelante, pero es una alternativa. Es una alternativa. Me cuenta que en el micrositio de la FIP, Ganancias y Bienes Personales, ya se publicaron las evaluaciones del periodo fiscal 2020 para bienes personales. ¿Es así? ¿Lo han podido verificar ustedes?
Yo no lo verifiqué, pero todos los años la AFIP te dice, por ejemplo, el valor de los vehículos. Y te manda, antes te mandaba cara al listado de vehículos del valor cada auto. Por año, hasta 10 años, 5 años, en 5 años es amortizable, hasta 5 años tenés el valor ahí. Y para inmuebles, estaba, no sé si este año lo cambiaron porque no lo vi, te tomaban en la evaluación fiscal del año 2017 y te la multiplicaban por un índice. El año pasado fue 3,17, una cosa así. Este año no sé lo que será porque no tengo idea, pero sí, eso es cierto, el valor de las embarcaciones, aeroplanos, vehículos, inmuebles, te lo está dando la propia AFIP. En realidad lo tiene todo, te puede hacer una, a vos, a Guillermo, a mí, me lo puede hacer una proforma de la liquidación y lo que nos corresponde pagar, porque tiene todo lo que yo facturé y todo lo que me facturaron. Y el movimiento bancario también. Entonces, tranquilamente podrían tener un equipito para hacer determinadas proformas donde te está diciendo vos me tenés que pagar esto y no menos de esto, porque esto ya lo tengo. Si querés agregarle algo más, agregale. Y no lo han hecho, no lo han hecho. Es un atraso. Yo creo que no porque en creo realidad que... están esperando que la gente diga más cosas. Sí, pero... En realidad que la gente se autoincrimine en el fondo y que ellos tienen controlado 70, que la gente diga 80, ganaron. Sí, pero ¿sabés qué pasa? La gente con la presión impositiva que hay hoy, y vos lo podés ver, Guillermo, y consultar por los alrededores, está viendo que cada vez va a haber más negro. Si vas y compras algo en cualquier ciudad, 100 kilómetros de acá, no te dan factura, ni te piden factura, ni nadie pide factura, salvo cuando la necesitas y te miran Y te hacen mal. el descuento por pago en efectivo. Claro, claro. Entonces, Jorge, jóvenes. la realidad pasa por otro lado. Jóvenes, entonces vamos a quizás el último tema del día de hoy, la resolución general del 110 de la AGIP, el organismo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es sobre, bueno, es una noticia buena esta, digamos, de cierta manera se podría decir. La decidí incluir porque hemos recibido críticas constructivas que decían que estábamos tirando siempre pálidas. Entonces dije, bueno, voy a buscar una que pueda llegar a ser buena. Una buena. Una buena, ¿no? ¿Se puede dar una buena noticia en temas fiscales? Maravilloso. Como para bueno, cerrar, ¿no? Es como un unicornio, digamos, para encontrar. Pero bueno, digamos, si bien en el contexto en el cual se saca esta resolución no es el mejor y bueno, por ende, digamos, vemos ahora de lo que va a tratar, es una buena noticia para el sector hotelero, ¿no? De acá de la ciudad de Buenos Aires, que está sumamente golpeado, ¿no? Por las medidas de restricción. Sí, está fundido. Bueno, vos, Claudio, sabés mejor, vos por ahí manejás. 1.100 hoteles, de los 1.100 hoteles que hay en la ciudad de Buenos Aires, 900 están fundidos. 150 no van a abrir nunca más y 200 van a cambiar de modelo, no van a ser hoteles. Claro. Se transformarán básicamente en viviendas, alquiler de viviendas o de estudios o similares. Sí, igual esto es una información que, bueno, no tiene nada que ver con lo tributario, vos por ahí lo sabés. ¿Cómo era el tema de cuando aislaban pacientes que lo mandaban a hoteles? Ahí Hay todo un negocio conformado con hoteles sindicales, básicamente, en donde cuando una persona no tiene condiciones porque en su casa tiene familiares para no contagiar, su estado es leve o moderado, se lo envía a este lugar. Pero también funciona con los sindicatos. Por ejemplo, tenés un camionero. Hoy, por ejemplo, circuló una información que las 4.600 vacunas que le dieron a camioneros eran para los 4.500 camioneros detectados que están viajando generalmente a Brasil en transporte de mercaderías ida y vuelta. Están altamente en puestos de contagiarse a las variables brasileñas y traerlas las cepas para la Argentina. Cuando se detecta un camionero que está enfermo, se lo lleva a un hotel, básicamente para estar aislado, para que no contagiar.
En cambio, uno, si tiene una familia y tiene comodidad, puede ir a su casa. Pero acá se hace con todo cargo el sindicato de los gastos. Pero es un negocio de los hoteles, básicamente. Hay muy pocos turistas. Como hemos visto, los turistas vienen con COVID y terminan por traer nuevas cepas, como es la sudafricana o como es la de la India, que ya está en la República Argentina, gracias a turistas que pasaron por esa isla. Claro, eso es un tema sin saco política, ¿no? Me imagino el tema. No, lo que estoy contando estoy describiendo nada más. Sí, no. Pero sí, el tema de estos hoteles, guarda, estos son en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no, vienen mucho de la provincia de Buenos Aires de sindicatos, que tienen sus hoteles acá en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. O tienen acuerdo con hoteles de acá. Básicamente lo maneja toda una empresa que es sindical, es una gestora de obras sociales sindicales, que maneja ese tipo de operación. Pero es básicamente temas entre sindicatos. Ah, perfecto. Bueno, nada, puntualmente pasando, digamos, rápidamente a los beneficios, o sea, lo que hace esta resolución es reglamentar el beneficio de liberación de la obligación del pago de las cuotas mensuales por los periodos de abril a septiembre del año 2021 respecto del impuesto inmobiliario y de la tasa retributiva de servicios de alumbrado, barrido y limpieza y mantenimiento y conservación de sumideros respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios o titulares de derechos de superficie o poseedores a título de dueño, bueno, de los inmuebles que desarrolle justamente la actividad de hotelería, alojamiento, pensiones, albergos transitorios y moteles. Para poder acceder a estos beneficios, los contribuyentes van a tener que ingresar mediante el aplicativo Alivio Fiscal Pandemia COVID-19, que está disponible en la página web de la JIP y se podrá acceder con clave ciudad nivel 2. ¿Vos sabés cuál es uno de los problemas que tienen los hoteles más grandes en este momento en la Ciudad de Buenos Aires? Que nunca les hicieron ningún plan ni beneficio por el agua. Y vos el agua la pagás por superficie, no por uso. Con lo cual los hoteles, que tienen grandes superficies, siguen pagando el agua como si estuvieran ocupados. Nunca jamás se aceptó el reclamo o el pedido de los hoteles, del AMBA, para dejar de pagar ese impuesto. Porque la ley que rige, la ley que regula obras sanitarias desde aquella época para acá, pasando por todas las que estuvieron, establece específicamente que se va a cobrar por unidad y por metros cuadrados de la unidad. Yo tengo una cochera fija, que es una unidad dentro del edificio, que no tiene ni una canilla siquiera, ni nada por él, y pago aguas. Y los estacionamientos del microcentro, por eso están cerrando casi todos, porque sin tener autos estacionados, están pagando el agua por superficie. Claro, el agua por superficie. Por supuesto que tanto para el estudio como para mi casa particular he pedido el medidor, porque se puede, hubo un periodo que te daban el medidor. No lo pueden porque no te hacen ni siquiera la medición, es un estimativo por superficie. Claro, yo cuando le pedí el medidor me dijeron, ojo que con el medidor vos no tenés idea de lo que gastás, vas a terminar pagando más. Bueno, consumiré menos agua, pero no pago por la cantidad de metros cuadrados que tengo. Será así, pero es la ley, hay que declararla incoherente, no inconstitucional, ¿no? Sino incoherente. Caballeros, creo que hemos agotado el temario del día de hoy, salvo que tengan algún tipo de idea para poder sumar, pero creo que hemos hoy cubierto todas las noticias que han estado saliendo en el ámbito fiscal en la última semana. ¿Bien? Y en los últimos 3 días, porque hasta la del sábado se comentó. Así que entonces nosotros, si les parece bien, nos vamos despidiendo. Le agradecemos a todos que hayan estado con nosotros. Guillermo Gert, muchísimas gracias. Señor doctor Jorge Enrique Haddad, muchísimas gracias. A nuestro invitado también muchísimas gracias. Maxi Lagorio, en la parte técnica, muchas gracias a vos por tu trabajo. A todos ustedes le agradecemos mucho por haber estado. Nos encontramos en una semana en Sin Saco Fiscal, pero mañana nos pueden encontrar a las 19 horas en Sin Saco Energía, a las 20, el día jueves en Sin Saco Política. El domingo lo encontramos al doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Quizás el sábado me encuentro con él en Movidic si tiene ganas, no sé si va a venir. Y el día lunes nos encontramos nuevamente también con Sin Saco Tech and Biz. Gracias, tiene para vernos casi toda la semana
con programas de la serie Sin Saco. Aquí termina Sin Saco Fiscal.